Aprovechando que estuvimos en encuentros anteriores hablando de lo que eran enfermedades no transmisibles, o sea, aquellas que en este momento de la humanidad generan las mayor tipo de incapacidades, y habíamos comentado que eran muy frecuentes, pero que teníamos la posibilidad en este caso de, con una buena prevención y promoción de salud, evitar las complicaciones que ellas producen, comentamos que uno de los órganos que podía estar afectado era el cerebro. Y aprovechando que la semana pasada, el 22 de julio, se conmemora el Día del Cerebro a nivel mundial, como para poner de manifiesto la importancia que tiene este órgano, aprovechamos para comentar algunas características de él. Es un órgano sumamente importante, a tal punto que pesa el 2% de lo que pesa el cuerpo de una persona adulta promedio, y sin embargo utiliza el 25% de la cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos para vivir, producto de la cantidad de funciones que tiene el mismo. Hay un dato interesante que siempre ponemos de manifiesto que tiene que ver con la evolución que ha tenido el cerebro con el correr de la vida. Hace 200 millones de años el cerebro solamente tenía una función de supervivencia, lo que se llamaba la zona reptiliana del cerebro, en relación a cazar, pescar, adaptarse a las situaciones climáticas y eventualmente de alguna agresión. Con el correr del tiempo, el cerebro comenzó a tener otro tipo de funciones, producto de formación de nuevas zonas que tienen que ver con lo que se llama la zona límbica, y está relacionado con generar emociones y sensaciones que tienen que ver con la supervivencia, o sea, mejorando lo que tiene que ver con la supervivencia. Y hace unos 100.000 años nada más, que en la vida evolutiva de una persona es muy poquito tiempo, es ayer, en el cerebro se formó lo que se llama el neocórtex, la corteza prefrontal, que es la que le da todo el resto de las capacidades que tiene el cerebro de futurizar, de crear, de adaptarse con mucha más sensibilidad. Por eso es importante comentar esto, porque hay algo que trae aparejado lo que es una epidemia en este momento, que tiene que ver con la demencia y la depresión. Estamos hablando de que en el mundo en este momento aproximadamente hay unos 55 millones de personas con demencia, y se calcula que para el año 2050 va a haber aproximadamente unos 140 millones de personas. O sea, traducido, esto son patologías y son enfermedades evolutivas que de muy difícil manejo. Por eso es importante tratar de trabajar en el contexto de prevenir y promover estados de salud que eviten que el cerebro sea afectado. Hay algo que en general todo el mundo refiere como palabra, que es el estrés. El cerebro y nuestro organismo tiene una función que en realidad deberíamos llamarlo euestrés, o sea, el estrés normal, que nos da una herramienta para adaptarnos a situaciones complejas. Por ejemplo, yo estoy por cruzar una calle y de repente estoy distraído y me pegan un bocinazo, inmediatamente mi organismo hace un reflejo para evitar cruzar la calle. O ante la eventualidad de que alguien me tire algo, me cubro. Esos reflejos que tienen que ver con el estrés, una respuesta reactiva a la supervivencia, cuando se mantienen en el tiempo, como si fuera una luz que yo prendo y no apago, en algún punto se quema, se gasta antes de tiempo. En el caso del organismo, como si fuera un auto que lo llevo a 200 km por hora y no paro, en algún momento el motor va a fallar o se va a quedar sin nafta. Al cerebro y al organismo le pasa lo mismo, y ahí es donde el estrés termina generando un cuadro de depresión. Y la depresión es una enfermedad muy prevalente en la actualidad, que también todos los estudios refieren que va a ir en progresión, en aumento. Por eso, insisto, es tan importante trabajar en este contexto desde la infancia, todo lo que tiene que ver con el manejo de las emociones, el manejo de la interacción con las personas, el manejo de los problemas, cómo atravesarlos, cómo poder resolverlos. Y por supuesto, lo mismo que hablábamos en otra oportunidad, que tiene que ver con los factores de riesgo: hipertensión, diabetes, colesterol alto, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, falta de actividad física, son fundamentales para que nuestro cerebro funcione correctamente. Y para concluir, a pesar ante esta situación que potencialmente pueda generar algún tipo de problema, el concepto de que el cerebro no cambiaba en un adulto, ya la cantidad de neuronas que teníamos eran las que
con las que nosotros nos íbamos a morir, los conceptos de Ramón y Cajal cuando uno estudiaba medicina, eso ya ha evolucionado, ya se sabe que el cerebro tiene capacidad de formar nuevas neuronas, nuevas interacciones, nuevas conexiones, con todo lo que implica en cuanto a funcionamiento. Por eso la neuroplasticidad está en boga en los últimos 20 años, en la cantidad de estudios que hay, y que es importante saberlo para... Ojalá que no, pero la persona que potencialmente tenga algún tipo de complicación sabe que estimulando correctamente el cerebro puede tener nuevas funciones o funciones que ha perdido.